Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor, comentando los hechos que pasaron, los que no pasaron y los que no queremos que pasen. En la edición del periódico del Vocero tenemos esta semana, tenemos un trabajo muy interesante que hizo Carla Van sobre el asunto del abuso de sustancias. Eso es una epidemia en Michigan. Dice el reportaje que ha habido un incremento de un 8% en las muertes por abuso de sustancias. Que incluso hay ciudades en Estados Unidos donde incluso las muertes por abuso de sustancias han superado hasta la de los accidentes. Oh, no, sí. Yo vi un dato nacional, no sé cuántos miles de personas han muerto por el abuso de sustancias. Entonces, yo siempre me pregunto algo de que es de fondo, Andrés, con respecto a esto, porque antes se decía, y tu presidente en la campaña usaba a los mexicanos de que los mexicanos traían drogas y cosas, pero ¿qué resulta? Los fabricantes de esas estupefacientes son las industrias farmacéuticas de aquí, y unos médicos parecen irresponsables que se ponen a dar recetas de más, y eso ha causado una epidemia de altas proporciones. Y también, claro, el asunto que hay de fondo es ¿qué pasa en la sociedad norteamericana? Que son la gente de todas las edades, no son los jóvenes, de todas las edades, que lo llevan a usar ese tipo de sustancias. Porque los psicólogos exponen que las personas que hacen eso muchas veces... Problemas de estrés. Problemas de estrés, muchas veces problemas de... un vago. ¿Y qué estrés tiene un vago? No, muchas veces problemas de depresión. Sí. Entonces, muchas veces también falta imagen propia, que quieren entonces fantasear una vida que no viven en la realidad. Entonces, como tú dijiste, es un problema bien serio. Ese tipo de sustancias también. ¿Cómo? También la facilidad de conseguirlas. No, claro, sí. Porque en países como pobres como la América Latina, la gente que se quiere drogar no encuentra fácil la droga. Por eso que se usan tanto el cemento y eso. Sí. Es una serie de tonterías de esas. Pero aquí la cocaína se vende como si nada. O sea, se supone que es perseguida, que la DEA se gastan millones de dólares en eso, pero donde quiera la gente la consigue. Pero resulta, Andrés, que precisamente esta epidemia no tiene nada que ver con esas drogas ilegales de unos 10 no, están incluidas, o 15 años. Está incluida la mortalidad de abuso de sustancias. Sí, pero están incluidas, pero la gran cantidad de hoy es de estupefacientes recetados, de medicinas recetadas. Ese es el problema serio. Incluso ese es un problema serio, pero de lo que habla el reportaje es del consumo, del exceso de consumo, de la mortalidad precisamente por abuso de sustancias, incluyendo incluso el alcohol. Sí, pero lo que te repito, el problema serio de ahora es más que eso. Por encima de las drogas tradicionales. Aparte de eso es un problema serio. Sí, también, sí, claro, que muchos analistas están diciendo que por qué no se pone presión a la industria farmacéutica. Andrés, porque en realidad yo vi un caso, incluso que incluía un médico dominicano que conocíamos en Detroit. O sí que estaba negociando con eso. Sí, claro. Y solamente la clínica donde ese señor trabajaba, según la FBI, había vendido en Detroit, en los alrededores de Detroit, cerca de 3 millones por concepto de recetas de medicamentos. Y las compañías no se ponen bravas, imagínate. Sí. Recuerdas tú también, recuerdas la entrevista que le hicimos al ex procurador de aquí de Western Michigan, Pat Meyer, que nos dijo incluso, dice, antes de irse, quiero recordarle que a las familias que no usen, dejen de usar medicamentos, que lo resguardaran o que lo llevaran a lugares donde Sería interesante después discutir sobre y entrevistar a alguien para ver si el problema, la razón por la cual se consume tanto. Sí, claro, ahí. El estrés, te digo que realmente, como diría un viejo de antes, el vago no tiene estrés. El único problema, el estrés del vago, que ese sueño que está trabajando. Pero no crea que es un problema de razones de vagos y esa cosa. Sí. Es un problema, Andrés, que está afectando mucho
a sector de clase media alta y Hay que baja. ver si también eso afecta. Hay un tema muy interesante porque déjame decirte una cosa. Aquí se quiere controlar el asunto de la droga, ya hablando de la droga específicamente. Pero se quiere controlar en los países de América Latina. Es decir, Estados Unidos quiere, y eso cuenta desde Reagan, que intentó controlar la droga, y armó su guerra contra las drogas, sí. Pero la guerra no la armó aquí en Estados Unidos. Sí. La guerra la quería armar en Colombia, es decir, que otro pague los platos rotos. No, y otra cosa, Andrés, también, una cosa que se derivó de eso fue el hecho, y es en la conversación que hice con la aspirante a la judicatura, sí. Ella exponía, dice, creamos unas leyes draconianas para tratar un problema que las leyes no han resuelto. Entonces, que me dice ella, y es verdad, que a un individuo a veces que lo encontraban con una pequeña porción de droga, automáticamente tiene una condena muchas veces de 20 y 25 años. Entonces el sistema judicial tampoco ha respondido como es, y la famosa guerra a la droga ha sido totalmente un fracaso. No, incluso la famosa guerra contra la droga, lo que esto fue utilizada realmente para fines políticos bastante sucios, como fue el caso de envolver a Nicaragua con asuntos de droga para poder justificar una invasión y dinero a los contras, incluso la misma venta de droga permitida por la CIA para que ese dinero se fuera a los contras de Nicaragua en la época de Reagan. Y sobre todo también aquí internamente, Andrés, la condena automática. Recuerda incluso Clinton que después de 3 es AO, queriendo decir que a un individuo que tuviese 2 convicciones, sí. La tercera ya era una condena casi eterna. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchos individuos. Yo vi un caso de un estudiante de la Universidad de Michigan que lo atraparon con una porción de. Es un caso que se debatió hace como 5 o 6 años. Y el muchacho no tiene ningún tipo de precedente anterior. 25 años automáticamente. Automáticamente, es decir, que ni siquiera el juez tenía discreción para poner. La famosa guía de sentencia. Sí, guía de sentencia, sí. Hay una guía de sentencia horrible que tiene Michigan. Sí. Aquí te condenan a cualquier persona por una tontería 10, 15 años y de por vida, como si nada, porque el problema es que aquí esa sentencia, life in prison, parece que le encanta a la gente, sí. Y a los que escribieron la guía de sentencia. Pablo, si aquí hubiera muchas cárceles privadas, yo te dijera a ti que fuera negocio, probablemente no, aquí la única cárcel privada es una que había en Jackson, pero no hay cárceles privadas, no, es una tontería. Sí, pero en realidad hay una epidemia que es lamentable. Hay otra epidemia de la cual habla el periódico esta semana, que es el asunto del virus del Nilo. Que hay que tener cuidado con eso porque es una enfermedad bastante mortal, bastante fuerte. Y se han comprobado casos aquí de esa enfermedad en animales. Sí. No estoy hablando de Donald Trump, no vive aquí tampoco. Entonces, pero no en humanos. Bueno, en humanos, creo que Carla me estuvo diciendo también que en humanos se encontró un caso recientemente, en esta misma semana. 7 casos, me dice ella. Sí, 7 casos. Sí, porque se transmite a través de un mosquito. Entonces el Departamento de Salud de Michigan estaba alertando a la gente que se van a vacacionar ahora en verano a lugares donde el mosquito, cualquier mosquito ataque. Entonces ellos han dicho que la gente que tome precaución, que lleve sus repelentes y ese tipo de cosas para evitar... repelente para que no lo pique Trump, digo un mosquito. Entonces seguimos con este y otros temas después de esta pequeña pausa. Ford Industrial Staffing. ¿Estás buscando trabajo en Grand Rapids? Ford Industrial Staffing te puede ayudar. Tenemos posiciones de empleo disponibles inmediatamente en Grand Rapids, Walker, Rockford, Wyoming, Vital Center, Granville, Wyland y muchos más. Ford Industrial Staffing. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios. Y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana. Un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. El tiempo se nos va y no hemos hablado de algunos temas importantes
por ejemplo, un caso que pasó esta semana aquí, de un hombre blanco que orinó encima de una niña afroamericana, diciéndole adjetivos racistas. Entonces, no sé si tú recuerdas un video también que nosotros pusimos recientemente en la Facebook de una mujer afroamericana, también diciéndole adjetivos racistas a una señora y su hijo hispano. Y váyase para México, ese tipo de cosas. Bueno, Andrés, el problema es que ese tipo de cosas se va a seguir sucediendo, porque si el primer mandatario de la nación, el que se supone debe ser el líder moral de esta nación y el ejemplo, es el primero que está usando esos adjetivos. Sí, que está usando esos adjetivos. ¿Qué tú le vas a dejar a un individuo de la calle y a gente de la calle que no usen No quiere decir eso que esté mal, pero el problema es hacia dónde vamos, donde el primer mandatario de la nación es el primer hombre que vocifera ese tipo de cosas contra la gente. ¿Qué tú le dejas entonces ya al pueblo? Entonces ese caso fue también lamentable. Eso está incentivando las acciones del gobierno contra los inmigrantes, contra los nacionales de diferentes países, de países específicos, como musulmanes, ese tipo de cosas. Lo que está incentivando es racismo. Sí, no, porque se hace, porque la gente siempre ve el hecho de que se está hablando contra los extranjeros, pero de fondo lo que hay, como tú siempre has enfatizado, es racismo. Es racismo, sí. pleno racismo. Entonces, vamos por ahí mal camino. Hay un tema que no llegamos a profundizar la última vez, que fue el asunto de la economía. Entonces, ya varios especialistas en macroeconomía están haciendo proyecciones y pronósticos de que nos acercamos cada vez más a una nueva recesión de la economía. Hay que recordar que la última recesión que tuvimos ocurrió en el 2008, fue consecuencia precisamente de los desastres económicos de la administración Bush, y me refiero a desastres económicos como la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, los gastos militares que se comían el presupuesto, y la comida de nosotros también. No, y la falta también, Andrés, además de eso, la falta de control a las grandes corporaciones. Y a nuestro gran amigo de Wall Street, donde precisamente, porque no había control que estableció entonces para solucionar la crisis el presidente Obama, y ahora este señor ha desmantelado todos los... que comienzan a verse. Te voy a decir una cosa, hay un caso que a mí me llamó la atención estos días, de una compañía de seguro que no voy a decir el nombre, con la cual nosotros teníamos antes el Worker Compensation del periódico. Hace tiempo que cancelamos ese seguro. Y esa gente todavía mantiene esa póliza activa. Y nos siguen mandando biles. Estos días me dice cuando llamamos, decimos, no, ustedes no deben nada, pero porque llegando facturas. Entonces, me preguntaba Betsy, la que trabaja con nosotros, que era la encargada de tráfico, me dice, ¿por qué pasa eso? Y yo digo, bueno, mira, yo no puedo decir que es exactamente eso, pero ese era uno de los trucos que utilizaban las corporaciones y que provocaron la recesión del 2008. ¿Cuáles eran esos trucos? Esos trucos consistían en hacerle creer al gobierno y a los dueños a la gente que compraba acciones y al mercado de las acciones que una corporación estaba en buena situación. Entonces, un caso, por ejemplo, que se descubrió en el 2008, el caso de la farmacia Rey Ray. La Rey Ray abría una tienda exactamente enfrente de donde estaba una Walgreens. Entonces, después se descubrió que era falso. Sí, que no tenía ningún fundamento para abrir eso, que simplemente la abrían para crearle la imagen de que la compañía estaba desarrollándose y subir los precios de las acciones y que la gente comprara acciones. Sí, no, pero una cosa que es interesante que tú apuntes eso, porque muchas veces la gente ve estas grandes corporaciones y no saben que esas son corporaciones públicas, es decir, son compañías por acciones. Sí. Entonces, claro, los CEO y los líderes, cuando hacen reuniones anuales, porque tienen que rendir cuenta a los accionistas, o siempre, como tú dices, quieren pintarle una imagen de color de rosas a los accionistas. Entonces, por eso caen en ese tipo de triquiñuelas. Y logran vender muchas acciones, muchísimas acciones,
Porque los corredores de bolsa le dicen a los compradores de acciones que esa empresa va progresando, que ahora mismo las acciones están en $200, pero que en poco tiempo, mira cómo están poniendo farmacia en todos sitios, en poco tiempo van a estar en $2,000. Cómprala ahora a 300 y te vas a hacer rico. Sí. Y mucha gente así perdió toda su fortuna, todos sus ahorros. Sí. Y a lo mejor alguien puede estar pensando que yo estoy hablando de gente que tiene dinero. No estamos hablando de gente que tiene dinero. Es de usted, amigo trabajador, que está pagando el 401k. Sí. Porque parte de los planes de retiro se van para los compradores de Sí, que van a compañías. Y los manejan compradores y negociadores de bolsa. Yo vi un documental muy interesante el año pasado sobre precisamente sobre 401k. Cómo personas después de retirarse, cuando llegaban esperaban que iban a tener un decente retiro, se encontraban con la realidad. Con que se perdió el dinero. Yo conozco muchas personas que perdieron de sus ahorros $30,000, $40,000. Trabajadores, no estoy hablando de gente rica, y que tienen 50 años, 40 años trabajando y pagando ese plan de retiro, y perdieron una parte de sus ahorros en la crisis del 2008 por corporaciones que juegan con eso. Corporaciones que tienen maridaje con el gobierno, porque te voy a decir lo siguiente, en el caso del estado de Michigan, los empleados públicos en el estado de Michigan tenían opción de usted hacer ahorro en una pensión que a la larga le iba a usted tener el dinero de su retiro. Eso era un dinero seguro. Sí. Yo te lo digo seguro porque yo entré en ese tipo de acción cuando comencé a trabajar. Sí. Pero luego, hace 2 años, que cambiaron todo eso y han obligado a que los empleados públicos ahora lo que tengan es el 401k. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el Estado sacándose una responsabilidad y además poniendo el dinero de la gente a la merced de la corporación. Oh, muy bien. Que eso es lo que quería hacer Bush. No sé si recuerda que George W. Bush, el hijo, no el viejo, quería poner el dinero del Social Security. Privatizar. Poner el dinero del Social Security también en la bolsa de valores. O sea, a jugar con eso. Se está acercando una recesión y es bueno que la gente esté bien claro en eso, porque puede venir una crisis fuerte, bastante fuerte, y casi siempre, como dice un viejo refrán, la soga parte por los más delgados. Los que más sufren las recesiones son la gente pobre, son los que se quedan sin trabajo, son los que se quedan sin nada, los que pierden sus casas, los que pierden todo. Y esa recesión se está produciendo, bueno, los economistas están diciendo, y tú mismo me has enviado varios artículos sobre el tema, como consecuencia de una reacción en cadena. Es decir, nuestro amigo, este señor, la actual administración del señor Trump, está primero en una guerra de aranceles con los países que más traen, que más compran en Estados Unidos y que más le venden en Estados Unidos. ¿No entiendes? Entonces, lo segundo, está creando un estado de pánico en los mercados, porque esos aranceles están provocando aumento de los precios de los productos. Esos aumentos, como decía en el programa anterior, provocan a su vez despidos de las compañías. Los despidos a su vez provocan que la gente no tenga capacidad. Y todo eso se está viendo venir. Y además de eso, el déficit presupuestario que se está creando. Bueno, tú nomás tienes que ver que este señor está pidiendo todavía que se invierta más dinero te quiere cortar la ayuda a los pobres, pero sin embargo nosotros tenemos, Estados Unidos tiene tropas en Afganistán, no solamente en Afganistán, donde tú no te lo imaginas, en Alemania, Japón, en Japón, Italia, Corea. ¿Y qué hacen esa tropa ahí? ¿Con qué pagan esa tropa que están ahí? ¿Con qué comen papa esos soldados? ¿Con el dinero de nosotros? No, pero luchando por la libertad. ¿Por libertad de quién? No estoy preso. Tú estás preso. Porque, yo te digo, te hablo acerca de esa parte, porque la gente siempre entiende que la democracia nada más es votar y que libertad. Señores, la real democracia es la democracia económica. Claro. Entonces, donde la gente asegure su futuro en términos por su trabajo. Claro. Así como tú dices, por ejemplo, esa vez Wall Street fue rescatado por la política de Obama también, para que se vio obligado a hacer eso. Que para rescatarlo, Obama tuvo que hacer cosas también muy negativas, la de darle dinero a los bancos, ese tipo de cosas para que no se cayera, que en realidad, como tú decías, la economía. Sí, no, en realidad, como tú decías, cuando esas grandes corporaciones comienzan a reducir el empleo, es un problema serio.
Recuérdate que incluso los republicanos criticaron a Obama porque él rescató Sí. la industria del automóvil. Automotriz. Ajá. Y mira, Y si ¿qué? no es por eso, y ahora está la industria automotriz americana floreciente. Sí, claro, claro. Pero al mismo tiempo, esta mañana también, Andrés, escuchaba que lo que nosotros llamamos en español la Junta Monetaria, Sí. que controla Sí. cómo se debe dirigir la economía. Sí. Estaban diciendo La que Reserva ellos... Federal. Sí, la Reserva Federal. Ellos estaban diciendo esta mañana que iban a aumentar un poco los intereses. Que eso significa, la gente no sabe, Eso que significa también... aumento en la venta de las viviendas, Sí. ese tipo de cosas. Bueno, Sí. no tenemos tiempo para más. Seguiremos comentando este y otros hechos en Comentando los Hechos con Ramón Peralta y un servidor.